La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Continuamos nuestra lectura y meditación de la segunda carta de Pablo a los Corintios, comenzando ahora con el capítulo 8. Los próximos capítulos, el 8, el 9, hasta cierto punto el 10, pero sobre todo el 8 y el 9, hablan de un evento en la vida de Pablo que ya conocemos cuando revisamos el texto de los Hechos de los Apóstoles como parte de esta estrategia, podríamos decir, discernimiento apostólico de Pablo, y que tiene que ver con una colecta que organizó para la iglesia de Jerusalén. Hablar de la iglesia de Jerusalén no solamente era la capital de Judea, sino a las iglesias de todo el territorio de Judea. Inclusive puede ser que llegara hasta el territorio de Galilea. Pero sin duda alguna Judea y tal vez la costa de Judea, no solamente el territorio de la montaña. Samaria es probable que también estuviese incluida. El contexto fue una sequía muy grande, una sequía prácticamente en todo el oriente mediterráneo, y cuando había una sequía había lo que la gente llamaba carestía. Desde luego, los alimentos se disparaban de precio y mucha gente estaba sin capacidad de comprarlos. Se padecía mucha hambre, a veces la gente moría de hambre. Pablo seguramente se entera a través de los informes que le llegan de Palestina y decide organizar esta colecta, una colecta entre las iglesias que él ha fundado. Por lo que vemos, vamos a escuchar, en particular en el caso de Macedonia, es probable que ahí las situaciones tampoco estuvieran muy bollantes. Cuando había una carestía en el contexto del Imperio Romano, donde estaban vinculadas las distintas regiones, pues de alguna manera el aumento de precios afectaba a todas las provincias, sobre todo las que estaban relativamente cerca, como eran las provincias alrededor del Egeo, que estaban cerca de Palestina, de Judea, de Samaria, de Galilea. Entonces, como veremos en la argumentación de Pablo, él destaca la generosidad de estas iglesias que, más allá de su propia necesidad, estuvieron dispuestas a organizar una colecta que, por lo que también transmite la carta, parece que fue muy exitosa. Sin más introducción, leamos los primeros 8 versículos del capítulo 8 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Quiero informarles, hermanos, de la gracia que Dios concedió a las iglesias de Macedonia. En medio de una prueba grave desbordaban de alegría. En su extrema pobreza derrocharon generosidad. Hicieron todo lo que podían, lo atestiguo, incluso más de lo que podían. Espontáneamente y con insistencia nos pedían el favor de participar en este servicio a los consagrados. Superando mis esperanzas, ofrecieron sus personas primero a Dios y después a nosotros según la voluntad de Dios. Así que hemos pedido a Tito que ya que comenzó, termine entre ustedes esta generosa tarea. Y como tienen abundancia de todo, de fe, elocuencia, conocimiento, fervor para todo, afecto a nosotros, tengan también abundancia de esta generosidad. No lo digo como una orden, sino que viendo el entusiasmo de otros, quiero comprobar si el amor de ustedes es genuino. Palabra de Dios. Bien, estos 8 primeros versículos nos ponen en el contexto de esta gran colecta de Pablo para la iglesia de Jerusalén. Como vemos, les comunica en estos términos, la gracia que Dios le concedió a las iglesias de Macedonia. Es un elemento doctrinal importante porque subraya que si bien estaban en medio de una prueba grave, lo que les comentaba que seguramente ahí también había carestía, ahí también la gente pasaría hambre por esta sequía generalizada en el oriente del Mediterráneo, pues estas iglesias de lo poco de su pobreza derrocharon generosidad, nos dice Pablo. Hicieron todo lo que podían y hasta más de lo que podían. Esto toca el corazón de Pablo y por eso pone a estas iglesias como ejemplo.
Podemos decir que teológica, experiencialmente, quien se acerca a la comunión con el Dios vivo, el Dios cuya naturaleza más profunda es entrega de sí, amor como entrega de sí. Este Dios cuya naturaleza es, por lo tanto, básicamente generosa, pues se vive y se experimenta generoso, generosa, se contagia de esa generosidad de Dios. Además, hemos dicho en varias ocasiones que cuando entramos a esta dimensión del amor gratuito propio del amor divino, vivimos lo del final del himno a la providencia del capítulo 6 de Mateo, que termina subrayando: busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Que hemos traducido de manera existencial, espiritual. Busca primero que Dios sea el centro de tu vida, que equivale a decir: enamórate tan profundamente del Dios que te ama así, de tal forma que cada instante de tu vida esté orientado hacia ese Dios y hacia el amor que te muestra. Ese amor divino va a ajustar tu interior, te va a sanar de toda muestra de egoísmo, vas a poder vivir en la espontaneidad del amor compartido, y todo lo demás viene por añadidura. Es decir, las cosas se acomodan. Y por eso Pablo dice que es una gracia la que vivieron los macedonios, comunidades como Filipo y Tesalónica, que eran ciudades de Macedonia. Como ya vivían en esa dimensión del amor gratuito de Dios, podían compartir con toda generosidad de los pocos bienes que tenían, sabiendo que Dios iba a proveer. Todo esto dentro de una actitud, un espíritu de discernimiento. El resto del texto que compartimos nos muestra cómo se fue organizando esta colecta. Pablo, que estaba en Éfeso, manda a Tito a que vaya visitando las comunidades. Veremos más adelante que en realidad era un equipo misionero, un equipo apostólico, a cargo de Tito, donde había también predicadores y personas que garantizaban que la colecta y los bienes que se recogían fueran utilizados correctamente, con transparencia, diríamos hoy en día. Entonces, les escribe diciendo que Tito va a llegar a Corinto para organizar la colecta ahí. Vamos a ver más adelante algunos de los detalles de una delicadeza increíble de Pablo. Por ejemplo, él cree, era su plan, el poder llegar ahí para visitar a los corintios y agradecerles personalmente por la colecta. Pero manda a Tito antes para que se haga la colecta antes de la llegada de Pablo y que no se viera como que su presencia les obligaba a ser generosos, ¿no? Subraya una y otra vez que lo que quiere es que se destaquen, así como tienen abundancia de fe, de elocuencia, de conocimiento, de fervor, de amor para todo, de afecto hacia las comunidades cristianas, pues espera y les desea recibir esta gracia de Dios que se traduzca en una abundancia en generosidad. Que podamos experimentar en cada una de nosotros, este contagio de la generosidad de Dios para que en nuestra cotidianidad también aprendamos a ser generosos, generosas, con lo que somos y lo que tenemos. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.